En esta oportunidad, hoy venimos a enseñar cómo hacer una base de datos en Cham. Lo primero es iniciar creando una base de datos desde cero y es para un sistema de control de peajes o para una empresa de un concesionario. El nombre de mi base de datos es sistema-peaje y al momento de darle crear nos va a abrir este menú donde tenemos que crear la tabla propietario con los atributos de 6 columnas. El primer atributo que vamos a colocar es el ID del propietario. El tipo de dato es INT y esta clave es primaria. Luego seguimos con lo que es documento-identidad. El tipo de datos es varchar. En longitud y valores colocamos 30. Seguimos con lo que es el nombre. El tipo de datos es varchar y longitud y valores 50. El apellido también vamos a colocarlo como atributo y el tipo de datos es varchar y la longitud es 50. Seguimos con lo que es el atributo teléfono. El tipo de datos es varchar y en longitud vamos a colocar 12. Seguimos con lo que es el correo electrónico. En tipo de datos es también varchar y en longitud y valores 20. Le damos guardar y se nos guarda esta tabla con todos sus atributos. Seguimos creando otra tabla que va a llevar como nombre categoría vehículo. En el primer atributo de esta tabla categoría vehículo vamos a colocar el ID de categoría, el tipo de datos es INT y esta sería nuestra clave primaria. Luego colocaríamos el nombre de la categoría y el tipo de datos es varchar. La longitud y valores son 50. Y seguimos con el atributo de descripción. El tipo de datos es varchar y longitud y valores 255. Tenerla ya lista, lo que le vamos a dar es guardar y ya tenemos lista esta siguiente tabla. Vamos ahora a crear una nueva que va a llevar como nombre vehículos. El primer atributo es el ID del vehículo, que este va a ser nuestra clave primaria y el tipo de datos es INT. Continuamos con el siguiente atributo que es patente. En tipo de datos colocamos varchar y en longitud y valores es 50. El siguiente atributo es modelo, tipo de datos es varchar y la longitud es de 50. El siguiente atributo también es marca, tipo de datos varchar
y longitud 50. Vamos a agregar unos nuevos atributos que son ID propietario y ID categoría. Este ID propietario y ID categoría van a ser nuestras claves foráneas. A cada una de estas se les coloca el FK y el FK1 para identificarlas. Y seguimos con la creación de la tabla tags. Lo primero es el ID-tags. Este va a ser nuestra clave primaria. El siguiente atributo de esta tabla, el ID vehículo. Esta va a ser una clave foránea. Recuerden siempre identificarlo como FK. Luego sigue el saldo, que es tipo varchar, y la longitud, que es 100. Y el estado, que también es tipo varchar y la longitud es 100. Y le damos guardar. Ya tenemos lista esta tabla también. Muchas gracias. Ahora sigue mi compañera Belmari Pérez. Hola, soy Belmari Pérez y a continuación seguiremos con la creación de la tabla que lleva por nombre estación peaje. El primer atributo que vamos a colocar es el ID estaciones, que es la clave primaria de esta tabla. Luego seguimos con el nombre tipo de dato varchar. Longitud de 50. Y siguiente ubicación tipo de dato varchar y longitud 255. Le damos guardar y ya tendríamos esa tabla creada con todos sus atributos correspondientes. Seguidamente crearemos la tabla que lleva por nombre tarifas. Luego colocaremos el primer atributo, que es ID estaciones. Es una clave foránea y que se identifica como FK. Luego ID categoría, que también corresponde a una clave foránea y también se debe identificar como FK. Luego monto, que este es un tipo de dato decimal, y listo, le damos a guardar. Este atributo corresponde al costo del pase. Y por último, pero no menos importante, la tabla que lleva por nombre transacciones. Donde corresponden los atributos como ID transacciones, valga la redundancia. Esta será nuestra clave primaria.
Luego colocaremos ID tag. Esta es una clave foránea que se identifica con FK. El siguiente atributo es ID estaciones. También es una clave foránea que se identifica con FK. Y fecha hora, que se utiliza el tipo de dato DATEIN. Y por último, monto cobrado. Cabe resaltar que para separar en estas tablas se coloca un piso abajo para identificar que está separado. Entonces se coloca y por último monto cobrado, que es un tipo de dato decimal, y listo, guardamos y ya tenemos esta tabla lista.